se sentía como una piedra caliente en mi estómago. Afuera de la pequeña ventana ovalada, el cielo era de un azul tan profundo y perfecto que parecía falso, un telón de fondo pintado para una obra de teatro. El murmullo constante de los motores era casi reconfortante, una vibración que recorría el asiento y se metía en mis huesos. Llevábamos unas 3 horas de vuelo. 3 horas más cerca de casa, de la discusión que había dejado sin resolver con mi hermano, de la cama que extrañaba con una dolencia física. La azafata me había sonreído antes, una sonrisa profesional pero genuina, al entregarme el café. Recuerdo haber pensado que tenía los ojos cansados. Fue entonces cuando ocurrió la primera sacudida. No fue la típica turbulencia que hace que tu estómago dé un vuelco juguetón. Fue un golpe seco y violento, como si un gigante invisible hubiera golpeado el fuselaje con un martillo. Las tazas de plástico traquetearon, una risa nerviosa se extendió por la cabina y luego se apagó bruscamente, como una vela en una corriente de aire. Miré a la mujer sentada a mi lado, la que antes leía una novela de bolsillo. Ahora el libro estaba cerrado sobre su regazo. Sus nudillos estaban blancos sobre el reposabrazos, su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. Un pozo de aire, dijo, más para convencerse a sí misma que a mí. Asentí, pero el nudo en mi estómago se apretó. El aire en la cabina pareció cambiar, volverse más denso, cargado de una electricidad no expresada. La señal de abrocharse los cinturones de seguridad parpadeó, acompañada de un tintineo que sonó extrañamente alarmante en el repentino silencio. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, pero estaba llena de estática, rota e ininteligible. Solo se distinguían palabras sueltas, ahogadas por un ruido crepitante. Dificultades técnicas, mantengan la calma. La última frase fue casi un ruego. La calma era un lujo que ya no podíamos permitirnos. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda, con una violencia que desafiaba la física. Los gritos comenzaron entonces, un coro desigual de pánico puro. Un carrito de servicio se soltó de sus anclajes y se deslizó por el pasillo con un estruendo de botellas de licor en miniatura rompiéndose, el olor a ginebra y whisky mezclándose con el del miedo. Afuera, el perfecto cielo azul ya no estaba. Había sido reemplazado por un torbellino de nubes grises y densas que se arremolinaban contra la ventana como manos fantasmales, arañando el plexiglas. Otra sacudida, esta vez más fuerte, un latigazo que me lanzó contra el cinturón. Sentí una ingravidez nauseabunda mientras el avión caía en picado. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, balanceándose como ahorcados macabros frente a nuestros rostros. Me puse la mía, el plástico frío contra mi cara, el aire silbando con un sabor químico y estéril. El sonido era abrumador. El rugido del viento que se colaba por alguna fisura invisible, el crujido metálico del avión protestando como un animal moribundo, los gritos ahogados de 100 almas aterrorizadas. Cerré los ojos con fuerza. No quería ver. Pensé en mi hermano, en la estúpida pelea por dinero. Quería llamarlo, decirle que lo sentía, que era un idiota. Pensé en el olor de la lluvia en el jardín de mi madre. Pensé en cosas triviales y preciosas que de repente se sentían como el centro del universo. El libro que dejé a medio leer en mi mesita de noche. La forma en que la luz del sol entraba por la ventana de la cocina por la mañana. El peso del gato durmiendo sobre mis piernas. El sonido se intensificó hasta convertirse en un chillido ensordecedor que lo consumía todo, una nota única y sostenida de metal desgarrándose. Sentí una presión increíble, una fuerza que me aplastaba contra el asiento, exprimiendo el aire de mis pulmones. Y luego, la oscuridad.
Un silencio absoluto y final. El silencio fue lo primero que noté. Era un silencio pesado, antinatural, como el interior de una tumba submarina. El olor era el siguiente. Una mezcla acre de combustible quemado, tierra húmeda y algo más, algo dulzón y metálico que se pegaba a la parte posterior de la garganta. Abrí los ojos. Estaba colgado boca abajo, sostenido por el cinturón de seguridad. La sangre me palpitaba en la cabeza, creando un ritmo sordo en mis oídos. Sobre mí, o más bien debajo de mí, el suelo del avión estaba abierto al cielo nocturno, un lienzo salpicado de estrellas indiferentes. A mi alrededor había un caos de metal retorcido, cables expuestos que colgaban como enredaderas y equipaje destrozado, esparciendo ropa y objetos personales como ofrendas a un dios cruel. Con un esfuerzo que me hizo gemir, logré desabrochar el cinturón y caí torpemente sobre un trozo de fuselaje. Me dolía todo el cuerpo, pero al palparme, no encontré huesos rotos ni heridas abiertas. Un milagro. Un milagro imposible y sospechoso. Hola. Mi voz sonó débil, un susurro ahogado por la inmensidad de la noche. Nadie respondió. Me puse de pie, tambaleándome. El lugar del accidente era una cicatriz en un bosque denso y oscuro. Los árboles eran enormes, antediluvianos, más altos de lo que había visto nunca, sus ramas se entrelazaban sobre el desastre, bloqueando la mayor parte de la luz de la luna. La niebla se aferraba al suelo, arremolinándose alrededor de los restos como un sudario. Caminé unos pasos y mis pies no hicieron ruido sobre la alfombra de hojas muertas. El bosque entero estaba en silencio. No había grillos, ni búhos, ni el más mínimo susurro de vida animal. Era un vacío sonoro. Empecé a caminar, llamando a otros supervivientes, mi voz cada vez más desesperada. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírme? Mi única respuesta era el eco de mi propia voz y el crujido del metal bajo mis pies. Era imposible. Un avión de este tamaño no podía ser el único. Vi una maleta rosa abierta, con ropa de niño cuidadosamente doblada ahora esparcida por el barro. Me sentí un intruso, un profanador de tumbas. Después de lo que parecieron horas, vi una luz. Un pequeño parpadeo anaranjado entre los árboles. La esperanza, cálida y desesperada, surgió en mi pecho. Corrí hacia ella, tropezando con raíces que parecían garras y trozos de metal afilados. Encontré a un pequeño grupo de personas sentadas alrededor de una fogata improvisada. Eran 5. Una mujer con el uniforme hecho jirones de una azafata, la misma de los ojos cansados, un hombre de negocios con el traje caro arruinado, una pareja de ancianos que se abrazaban como si fueran el único punto fijo en el universo, y un joven con auriculares todavía alrededor del cuello, mirando fijamente la nada. Me miraron cuando me acerqué, sus rostros iluminados por las llamas danzantes. Pero sus ojos estaban vacíos, desenfocados, como si miraran a través de mí. Gracias a Dios, jadeé, cayendo de rodillas. Pensé que estaba solo. El hombre de negocios me miró, su rostro una máscara impasible. Siempre estamos solos, dijo con una voz monótona, sin emoción. Incluso en compañía. La azafata se ajustó el pañuelo del cuello, un gesto automático y sin sentido. El capitán dijo que mantuviéramos la calma, susurró. Estamos esperando instrucciones. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Algo estaba terriblemente mal. Nadie estaba herido. Sus ropas estaban rasgadas y sucias, pero sus cuerpos estaban intactos. Como el mío.
El joven jugueteaba con un reproductor de MP3, presionando el botón de reproducción una y otra vez, con una frustración silenciosa. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, pregunté, mi voz temblando. La pareja de ancianos me miró al unísono. No mucho, dijo el hombre. Justo después de la sacudida. Siempre es justo después de la sacudida, añadió la mujer, con la voz como el roce de hojas secas. Me levanté y miré a mi alrededor, al bosque que nos rodeaba. Era una prisión de árboles. Tenemos que buscar ayuda, insistí. Tiene que haber una carretera, un pueblo, algo. Antes de que pudieran responder, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la oscuridad, decidido. Me niego a sentarme aquí. Alguien tiene que venir a buscarnos. Caminé durante lo que pareció una eternidad. El bosque era monótono, cada árbol idéntico al anterior. La niebla se espesaba, amortiguando el sonido de mis propios pasos hasta que sentí que flotaba. Después de una hora, vi una formación rocosa peculiar, con forma de rostro gritando. La rodeé y seguí adelante. Una hora más tarde, la volví a ver. Imposible. Me detuve, mi corazón latiendo con fuerza. Tomé una dirección diferente, marcando los árboles con una piedra afilada. Caminé y caminé, solo para encontrarme de nuevo frente a la roca que gritaba, mis propias marcas frescas en los árboles cercanos. El bosque no era un lugar, era una trampa. Una cinta de Moebius de árboles y niebla. Derrotado, regresé. El parpadeo naranja del fuego era la única constante en este universo roto. Cuando llegué, nada había cambiado. Los 5 estaban en las mismas posiciones, atrapados en sus silencios. No hay salida, dije, mi voz quebrada por la desesperación. Los caminos no llevan a ninguna parte, repitió el joven, sin mirarme. Siempre volvemos aquí. Al fuego que no calienta. Fue entonces cuando noté los detalles imposibles. El fuego, como él dijo, no desprendía calor. La madera que ardía no se consumía, las llamas eran eternas e inútiles. Y los rostros de los demás, había una extraña translucidez en su piel bajo la luz del fuego, como si fueran proyecciones imperfectas. ¿Qué está pasando?, tartamudeé. Fue entonces cuando el sonido regresó. Empezó como un murmullo lejano, una vibración en el aire. Creció rápidamente, convirtiéndose en el rugido familiar de los motores a reacción. Pero no venía del cielo. Venía de todas partes a la vez, del suelo, de los árboles, de dentro de mi propia cabeza. Luego, el golpe. El suelo tembló violentamente. Me caí, y por un instante cegador, no estaba en el bosque. Estaba de vuelta en mi asiento, el avión inclinándose, los gritos llenando el aire, el metal chirriando. Vi el rostro aterrorizado de la mujer a mi lado, su boca abierta en un grito silencioso. Sentí la presión aplastante, la oscuridad. Y luego, silencio. Estaba de nuevo en el claro, de rodillas. El fuego parpadeaba. Los otros 5 estaban exactamente en la misma posición, con las mismas expresiones vacías. Como si nada hubiera pasado. ¿Qué ha sido eso?, grité, mi corazón martilleando contra mis costillas. El eco, dijo el hombre de negocios. Siempre vuelve. Comprendí. El horror de la situación se derrumbó sobre mí con un peso físico. No habíamos sobrevivido al accidente. Éramos los ecos. Fantasmas atrapados en el bucle de nuestros últimos momentos, reviviendo el terror una y otra vez. Este bosque no era un lugar real. Era una especie de purgatorio, construido a partir de nuestro miedo colectivo y nuestro arrepentimiento. Pero había algo más.
En el borde del claro, donde la niebla era más espesa, vi un movimiento. Una figura oscura, alta y delgada, se materializó entre los árboles. No tenía rostro, ni rasgos. Era una silueta de pura oscuridad, una ausencia de luz que parecía absorber el entorno. Se quedó allí, observándonos. Sentí una oleada de terror tan primario que me dejó sin aliento. No era el miedo a la muerte, ya estábamos muertos. Era el miedo a algo peor, a la aniquilación del alma. ¿Qué es eso?, susurré, señalando con un dedo tembloroso. La azafata siguió mi mirada. Una chispa de reconocimiento aterrorizado brilló en sus ojos vacíos. Es el guardián, dijo. O el carcelero. Se alimenta del eco. De nuestro miedo. La figura oscura dio un paso hacia nosotros. Con cada paso, el sonido del accidente aéreo comenzaba de nuevo, más bajo esta vez, como un susurro sádico. El crujido del metal, los gritos ahogados, eran los sonidos de nuestra desesperación, y esa cosa se estaba deleitando con ellos, saboreándolos. Su presencia hacía que el aire se enfriara, que la niebla se aferrara a nosotros como manos heladas. No, me dije a mí mismo, con los dientes apretados. No. Esto no es real. Es un recuerdo. Me concentré con todas mis fuerzas. Recordé mi vida. La cara de mi hermano, no en la discusión, sino sonriendo en una foto de la infancia. El sabor del café de la mañana. El peso de mi libro en mis manos. Detalles. Anclas a la realidad, a lo que fui. Tenía que ser más que mis últimos 5 minutos de pánico. La figura se detuvo. El sonido vaciló. Miré a los otros. Estaban perdidos, sus mentes atrapadas en la repetición del pánico. La azafata se ajustaba el pañuelo. El hombre de negocios miraba fijamente sus manos vacías, como si esperara un maletín que ya no existía. La pareja de ancianos se abrazaba, temblando. El joven se había puesto los auriculares, tratando de bloquear un sonido que venía de dentro. Escuchen. Les grité por encima del creciente rugido del eco. No es real. Recuerden sus vidas. ¿Cómo se llamaba su primer perro? ¿Cuál era su canción favorita? Recuerden quiénes eran, no solo cómo murieron. La figura oscura pareció crecer, ondulando de rabia por mi desafío. El sonido del accidente se volvió ensordecedor. El suelo se sacudió de nuevo. Me vi arrojado contra la ventana, vi el suelo acercándose a una velocidad imposible. Lo siento, pensé, dirigiéndome a mi hermano. Te quiero. Aceptación. No resignación. Aceptación. La presión aplastante. La oscuridad. Pero esta vez, cuando el eco se desvaneció, algo era diferente. El fuego en el centro del claro se había extinguido. La niebla comenzaba a disiparse, revelando no más árboles, sino un vacío gris. Y la figura oscura se estaba desvaneciendo, como humo en el viento, soltando un chillido silencioso de frustración. Los otros 4 seguían allí. La azafata, el hombre de negocios, la pareja, el joven. Pero ya no estaban mirando el fuego inexistente. Me estaban mirando a mí. Y por primera vez, vi algo en sus ojos. Una pregunta. Un destello de esperanza. La mujer mayor susurró un nombre. Mori. El nombre de un perro, quizás. O de una hija. El hombre de negocios flexionó los dedos, como si recordara el acto de escribir. El eco volvió, pero fue más débil. Luché de nuevo, aferrándome a mis recuerdos, proyectándolos como un escudo. Vi a la azafata parpadear, y por un segundo, su mano dejó de juguetear con su pañuelo.
El joven se quitó un auricular. Me di cuenta de que mi lucha no era solo por mí. Mi recuerdo, mi resistencia, se estaba convirtiendo en un ancla para ellos también. El guardián se debilitaba no solo por mi desafío, sino porque mi claridad estaba interrumpiendo su festín con los demás. No sé cuántas veces repetimos el ciclo. Docenas. Cientos. Cada vez, el eco era más débil. Cada vez, un poco más de ellos volvía. El anciano le susurró a su esposa. Recuerdo nuestro jardín. El joven tarareó una melodía. Eran victorias pequeñas, monumentales. Finalmente, llegó un momento en que el eco no regresó. El silencio que quedó no era pesado y ominoso, sino tranquilo. El guardián se había ido. El bosque se había disuelto por completo en una niebla blanca y pacífica. Uno por uno, los otros comenzaron a volverse transparentes, sus rostros ya no estaban vacíos, sino llenos de una paz melancólica. Me sonrieron, un agradecimiento silencioso, antes de desvanecerse en la luz. Yo fui el último. Siento una ligereza, una paz que no recordaba. El bosque se desvanece debajo de mí. Ya no hay olor a combustible, ni frío, ni miedo. Solo una luz cálida, que me llama a casa. Pero a veces, cuando el viento sopla de la manera correcta en el silencio del más allá, creo que todavía puedo oírlo. Un susurro lejano. El eco del vuelo 714. Y ya no son gritos. Son los susurros de aquellos que se quedaron atrás, luchando por recordar sus propias canciones, esperando que alguien más escuche. El papel se siente frágil y gastado entre mis dedos, un fantasma de un recuerdo que debería ser imposible. Lo he leído 100 veces, quizás 1000, desde que apareció en nuestro buzón hace 3 días, metido entre facturas y propaganda. Cada vez, las mismas palabras escritas con su caligrafía inconfundible, esa elegante inclinación hacia la derecha que siempre me gustó. Mi querido Leo, te espero en nuestro lugar especial, en nuestro pueblo silencioso, con amor eterno. Elena. Imposible. Elena murió hace 2 años. La vi dar su último aliento en esa cama de hospital estéril y blanca, con el pitido monótono de las máquinas como única música fúnebre. Sostuve su mano mientras se enfriaba, una sensación de cera fría que nunca abandonará mi memoria. Lloré hasta que mis ojos se sintieron como arena y mi garganta como si hubiera tragado brasas. Y sin embargo, aquí estoy, conduciendo hacia la niebla. El viaje en sí es un descenso gradual al infierno. Las primeras horas son normales, solo la autopista y mis pensamientos oscuros como compañía. Pero a medida que me acerco, el mundo exterior comienza a desvanecerse. La radio, que había estado emitiendo pop insulso, empieza a fallar. Primero, estática. Luego, entre los chirridos, creo oír fragmentos de una melodía. Nuestra canción. La que bailamos en nuestra boda. Pero está distorsionada, ralentizada, como si se tocara en un tocadiscos moribundo. Un recuerdo fugaz. Elena riendo mientras yo pisaba sus pies torpemente, la promesa de toda una vida en sus ojos. El recuerdo se agria, se transforma en ella, en la cama, demasiado débil para moverse, tarareando esa misma melodía con los labios agrietados. Entonces, la niebla aparece. No se desliza desde el horizonte. Se materializa en el aire, espesa y antinatural, como si el cielo se estuviera cuajando. En un instante, la visibilidad se reduce a unos pocos metros. Las luces del coche apenas perforan el velo blanco. De repente, los faros parpadean y mueren. El motor tose, balbucea y se apaga. Silencio.
Un silencio que es más ruidoso que el propio motor. El pueblo nos da la bienvenida como una boca abierta y desdentada. La niebla es espesa, húmeda, y huele a óxido y a tierra mojada. Apaga el sonido, devorando mis pasos en cuanto salgo del coche. El silencio que queda no es pacífico. Es un silencio expectante. Dejo el coche abandonado y camino hasta el mirador del lago Toluca. Nuestro lugar especial. Aquí le propuse matrimonio. Ahora, el lago es un espejo de acero gris. Solo el muelle de madera podrida se adentra en la nada. Camino por la calle principal, Nathan Avenue. Las tiendas están oscuras. Godoldais, la tienda de antigüedades. Me siento atraído hacia ella, la puerta de cristal ligeramente entreabierta. Dentro, el polvo flota en el aire. Y en el fondo, el gramófono que Elena compró está abierto. De su bocina no sale música, sino un débil sonido de respiración dificultosa, un estertor rítmico que me hiela la sangre. Salgo de la tienda, con el corazón acelerado. Más adelante, Decoud Rite Waxworks. Las figuras de cera en el escaparate tienen los rostros ligeramente derretidos, sus sonrisas fijas se han convertido en muecas de agonía. Un ruido proviene de un callejón. Un sonido húmedo, de arrastre. Mi corazón martillea. Elena. Susurro. La curiosidad, o la estúpida esperanza, me empuja hacia el callejón. El olor a óxido y sangre es más fuerte. La forma que veo no es humana. O quizás lo fue una vez. Es una cosa contorsionada, de piel pálida, arrastrándose. No tiene cabeza, solo un bulto de carne palpitante donde debería estar el cuello. Retrocedo. Mi pie tropieza con una lata vacía, que resuena con un estruendo. La criatura se detiene. El bulto de carne se gira lentamente hacia mí. No tiene ojos, pero sé que me está mirando. Un sonido sale de ella. Un gorgoteo bajo y húmedo. Es el sonido que hacía Elena en sus últimos días, cuando el líquido llenaba sus pulmones. El pánico me inunda. Corro. Corro sin rumbo, las calles retorciéndose en una geometría imposible. Mi huida sin sentido me lleva a una parte del pueblo que conozco demasiado bien. Los apartamentos Woodside. El lugar donde nos alojábamos en cada visita. El edificio se alza como una lápida, con las ventanas como ojos vacíos. La puerta del vestíbulo está abierta de par en par. Siento que debo entrar. Dentro, el papel pintado con motivos florales se está pelando, revelando una capa de algo oscuro y húmedo por debajo. El aire es viciado, huele a moho y a recuerdos podridos. Subo las escaleras hasta el tercer piso. Apartamento 305. Nuestro apartamento. La puerta no está cerrada. En ella, alguien ha arañado una palabra. Mentiroso. Entro. El lugar es una parodia de nuestros recuerdos felices. Los muebles están cubiertos de sábanas blancas, como cadáveres. Pero en la pequeña cocina, la mesa está puesta para dos. Hay dos platos, ambos llenos de lo que parecen ser píldoras y jeringuillas oxidadas. En el centro de la mesa, hay un pequeño pastel de cumpleaños, cubierto de un moho negro y espeso, con una sola vela apagada. Recuerdo su último cumpleaños. Yo no le compré un pastel. Le dije que no tenía sentido, que no podía comerlo. Vi la luz apagarse en sus ojos. De repente, un sonido ensordecedor atraviesa el aire. Una sirena de ataque aéreo. El sonido es tan potente que hace vibrar las paredes. Las luces parpadean y se apagan, sumergiendo el apartamento en una oscuridad casi total. El pánico se apodera de mí. Me asomo en la ventana y el mundo ha cambiado.
La niebla ha desaparecido, reemplazada por una oscuridad impenetrable. El edificio de enfrente ya no es de ladrillo, sino de metal oxidado y carne pulsante. El mundo se está despellejando. Cuando me doy la vuelta, el apartamento también ha cambiado. Las paredes ya no son de yeso, sino de rejillas metálicas oxidadas. El suelo es una pasarela de acero, y por debajo, en la penumbra, veo formas retorciéndose y gimiendo. El olor a óxido es ahora abrumador. El mundo se ha convertido en una herida abierta. Huyó del apartamento, ahora un laberinto de pasillos metálicos y vapor siseante. Las criaturas son más numerosas aquí. No solo las formas que se arrastran, sino también figuras humanoides envueltas en lo que parece ser su propia piel, como si estuvieran atrapadas en un sudario de carne. Me ignoran, caminando sin rumbo, gimiendo de dolor. Son el reflejo de mi propia agonía autoinfligida. Consigo salir del edificio y me encuentro en un Silent Hill transformado. Las calles son de rejilla, la oscuridad solo rota por el resplandor de fuegos lejanos. Y en la distancia, veo un único edificio iluminado, un faro en este infierno. El Hospital Brookhaven. Las puertas automáticas del hospital se abren con un gemido. El interior es ahora una pesadilla industrial. Las paredes de metal lloran sangre y óxido. En el vestíbulo, la mujer del vestido rojo está de pie junto a la recepción. Su vestido ahora es de un rojo vivo, como sangre fresca. Ahora lo ves, ¿verdad? Dice, su voz resonando en el espacio metálico. Este es el mundo que construiste con tus mentiras. Tengo que encontrarla, digo, mi voz un hilo. Ella no está aquí, responde, con una tristeza infinita. Solo estás tú. Y tus pecados. Se disuelve en la oscuridad, dejándome solo. El tercer piso es un laberinto de pasillos idénticos y habitaciones llenas de instrumentos de tortura que se hacen pasar por equipo médico. La estática de la radio que ha aparecido en mi bolsillo es un chillido constante. Finalmente, llego a la sala de registros. La puerta está cerrada con un candado. En la pared de al lado, hay una frase escrita con sangre. La verdad te hará libre, pero primero te destrozará. La llave del candado está en el cuello de una de las figuras envueltas en piel, que se convulsiona en el suelo. Tengo que cogerla de su carne fría y temblorosa. El acto me provoca náuseas. Dentro de la sala, el expediente de Elena está sobre el escritorio, iluminado por un único foco de luz. Lo abro. Causa de la muerte. Paro cardiorrespiratorio, un final pacífico, mentiras. Finalmente, llego a la habitación 302. La puerta está entreabierta. Entro. La habitación es una réplica de mis pesadillas. Y en la cama, está la enfermera, su rostro una masa hinchada y deforme. Se convulsiona, presionando la almohada contra la nada. Me quedo paralizado. El recuerdo me golpea con la fuerza de un tren. Los últimos días. El dolor. Su súplica. Por favor, Leo. Haz que pare. Mi agotamiento. Mi ira. El resentimiento. Quería que se callara. Solo quería silencio. Cogí la almohada. Está bien, mi amor, susurré. Ya no sufrirás más. Presioné. Presioné hasta que la lucha cesó. Hasta que el silencio finalmente llegó. Les dije a los médicos que se había ido mientras dormía. Me creyeron. La enfermera en la cama levanta la vista. Sus ojos se fijan en los míos. Y lo entiendo todo. La carta. El pueblo. Las criaturas. No son de Elena. Son míos. Son mi culpa, mi pena, mi monstruoso secreto. Este pueblo no me trajo aquí para reunirme con ella.
Me trajo aquí para juzgarme. La enfermera se levanta. Se mueve hacia mí, arrastrando los pies, con la almohada. La estática de la radio se detiene. Y en el silencio, oigo su voz, clara y fría, desde todas partes. ¿Por qué, Leo? La criatura del callejón aparece en la puerta detrás de mí. La habitación comienza a cambiar. El óxido en las paredes gotea como sangre fresca. El suelo bajo mis pies se convierte en una rejilla metálica, y debajo, en la oscuridad, veo las figuras sin rostro de los niños de la escuela, señalándome. La enfermera levanta la almohada. Su rostro se deforma, por un instante es el de Elena, pálido y sin vida, y al siguiente una máscara sin rasgos. Caigo de rodillas. Lo siento, susurro, las lágrimas corriendo por mi cara. Lo siento mucho, Elena. La enfermera está sobre mí. El olor a hospital y a muerte me envuelve. La almohada desciende. Cierro los ojos, esperando el fin. Pero no siento la asfixia. Siento un frío glacial que me atraviesa, un dolor que no es físico, sino del alma. La oscuridad no llega. Cuando abro los ojos, estoy de nuevo en mi coche, en la carretera, justo antes de la señal de bienvenida a Silent Hill. El motor arranca. La radio emite pop insulso. En el asiento del copiloto, hay un sobre. Lo abro. Mi querido Leo, te espero en nuestro lugar especial. Miro la carretera que se adentra en la niebla. Sé lo que me espera. Los callejones, la escuela, el parque de atracciones, el apartamento, el hospital. La sirena. La enfermera. La almohada. Y sé que no tengo otra opción. Pongo el coche en marcha y conduzco, una vez más, hacia mi pueblo silencioso. Mi castigo no es la muerte. Es esto. Revivirlo. Para siempre. Las llaves se sienten frías y ajenas en mi mano, un peso muerto que no reconozco. Cada vez que las cojo, espero sentir el familiar tintineo contra el llavero de plata que ella me regaló, pero ahora solo hay silencio. Abro la puerta de nuestro apartamento y el silencio me golpea como una pared de agua helada. Es un silencio nuevo, denso, pesado. Un silencio que tiene la forma exacta de Ana, que ocupa su lado de la cama, su sillón favorito, el espacio vacío frente a mí en la mesa de la cocina. Llevo una semana durmiendo en el sofá. No me atrevo a entrar en nuestro cuarto. Su olor todavía está ahí, un fantasma persistente de lavanda y cítricos, ahora irremediablemente mezclado con el aroma antiséptico y metálico de la enfermedad. Cada vez que una corriente de aire lo trae hasta mí, el nudo en mi garganta se aprieta hasta dejarme sin aire, robándome los recuerdos buenos y dejando solo los últimos, los peores. Hoy no. Hoy tengo que ser fuerte. O al menos, fingir que lo soy. Tengo que empezar a guardar sus cosas. Es lo que todos dicen con sus miradas compasivas y sus frases hechas. Te hará bien, es parte del proceso de sanación. Mentiras. No es un proceso, es una amputación. Y no hay nada que pueda hacerla sentir bien. Es solo escarbar en la herida con la esperanza de que, al tocar fondo, el dolor se vuelva adormecedor. Empiezo por el armario del pasillo, el lugar menos personal, el más seguro. Cajas viejas con adornos de navidades pasadas, zapatos que no se ponía desde hacía años, un paraguas roto que siempre olvidábamos tirar. En el fondo, detrás de una pila de mantas que huelen a polvo y a tiempo, hay una caja de cartón que no reconozco. No tiene nada escrito, ni una sola marca. La arrastro hacia la luz amarillenta del pasillo. Dudo un momento. Podría ser de ella, algo privado.
Pero la curiosidad es una enfermedad. Un picor que no puedes dejar de rascar, aunque sepas que te harás sangre. Dentro, cubierta por una fina capa de polvo, como si llevara allí una eternidad, hay una vieja PlayStation 2. No es mía. Nunca hemos tenido una. Éramos más de libros y películas. Junto a ella, un solo juego. La portada es oscura, casi ilegible por el desgaste. Un rostro borroso, andrógino, mira a través de una niebla espesa y sofocante. Silent Hill 2. Debajo del juego hay una nota doblada. La caligrafía es inconfundible, elegante y ligeramente inclinada hacia la derecha. Es de Ana. Daniel, mi amor. Quería que vieras lo que yo vi. Encuéntrame allí, en nuestro lugar especial. El corazón me da un vuelco tan violento que me duele el pecho. Nuestro lugar especial. Siempre bromeábamos con que era ese pequeño café junto al lago, donde fuimos en nuestra primera cita, y nos reímos tanto que nos echaron con la mirada. ¿Qué tiene que ver con este videojuego? Cuando escribió esto, su enfermedad la confundió mucho al final. Quizás fue solo un delirio febril, un último pensamiento confuso. Pero la letra es firme, clara. Es la letra de la Ana de antes. La Ana sana. La Ana que me amaba. Sacó la consola. Los cables están perfectamente enrollados, como si nunca hubieran sido usados. La conecto a la pequeña televisión del salón, la que casi nunca usábamos. Siento una extraña solemnidad, como si estuviera realizando un ritual prohibido. Meto el disco. La consola se enciende con un zumbido bajo y familiar, un sonido de una era pasada que me transporta a ninguna parte y a todas a la vez. El menú de inicio aparece. Nuevo juego. Pulso el botón. Una cinemática. Un hombre rubio, James, se mira en el espejo de un baño sucio y mugriento. Su rostro está cansado, vacío. Como el mío. Una voz en off, la suya, lee una carta. Una carta de su esposa muerta, Mary. Le pide que vaya a Silent Hill, que le está esperando allí. En su lugar especial. Un escalofrío me recorre la espalda. Es demasiado parecido. Una coincidencia tan cruel que solo puede ser intencionada. Una broma macabra del destino. Tomo el control del personaje. James está de pie junto a su coche, en el mirador de una carretera. Abajo, una ciudad entera está ahogada en una niebla antinaturalmente densa. El aire en mi propio apartamento se siente de repente más frío, más pesado. Juraría que puedo oler algo. Un olor a humedad, a sótano, a metal oxidado y a hojas muertas. Lo achaco a la sugestión, al poder de la atmósfera del juego. Bajo por un sendero largo y sinuoso. El único sonido es el de mis pasos sobre la grava y un viento que parece susurrar cosas que no llego a entender. La atmósfera del juego es opresiva. Angustiante. No hay enemigos, no hay acción. Solo soledad y una sensación de culpa que lo impregna todo, como la propia niebla. Llego a la ciudad. Las calles están desiertas. Entro en un edificio de apartamentos, siguiendo un rastro de sangre que parece demasiado fresco. Dentro, el sonido de una radio rota empieza a sonar en los altavoces de la televisión. Una estática agresiva, dolorosa, como un grito electrónico. Y entonces, lo oigo. No es en el juego. Es en mi apartamento. La misma estática. Viene de la cocina. Me quito los auriculares, con el corazón martilleando en mi pecho como un pájaro atrapado. El sonido es débil, pero inconfundible. Me levanto lentamente, como si un movimiento brusco pudiera romper la realidad. Camino hacia la cocina.
La radio de Ana está sobre la encimera, la que usaba para escuchar música mientras cocinaba. Está desenchufada. Pero la estática sigue saliendo de su pequeño altavoz, un siseo furioso. Me acerco, temblando. El sonido se corta en el instante en que mis dedos rozan el plástico frío. Silencio. Silencio absoluto, más profundo que antes. Estoy perdiendo la cabeza, me digo en voz alta, pero la voz suena como la de un extraño. El duelo, el estrés, la falta de sueño. Tiene que ser eso. Vuelvo al sofá, pero el miedo ya se ha instalado en mi estómago como un trozo de hielo. Intento concentrarme en el juego. En la pantalla, encuentro a la primera criatura. Una figura retorcida, una especie de maniquí de carne que se arrastra por el suelo. Su movimiento es espasmódico, antinatural. Lo mato con una tabla de madera que encontré antes. El sonido del impacto, un golpe húmedo y sordo, me revuelve el estómago. De repente, un ruido en el pasillo. Un arrastrar. Lento, pesado. Como algo húmedo siendo arrastrado por el suelo de madera. Pausa. Silencio. Miro hacia la oscuridad del pasillo que lleva a nuestro dormitorio. No hay nada. Pero el sonido era real. Estoy seguro. Era el mismo sonido que hacía la criatura en el juego. Quiero apagar la consola. Quiero tirar el disco por la ventana y olvidar todo esto. Pero la nota de Ana, encuéntrame allí. Es una prueba. Un último mensaje que no pude descifrar cuando estaba viva. La esperanza es un veneno más potente que el miedo. Sigo jugando. El miedo se ha convertido en una especie de motor. Cada pasillo oscuro del juego es mi propio pasillo. Cada puerta cerrada es la puerta de nuestro dormitorio, que aún no me atrevo a abrir. El juego ya no se siente como un juego. Se siente como una confesión. Llego al hospital. El hospital Brookhaven. El nombre me resulta familiar. El mismo hospital donde Ana pasó sus últimas semanas. Las paredes están manchadas, la pintura se cae a trozos. Hay sillas de ruedas abandonadas en los pasillos. Y enfermeras. Criaturas sin rostro, con el cuerpo hinchado y movimientos convulsivos. Se mueven bajo la luz parpadeante de los fluorescentes. Una de ellas se gira bruscamente hacia la cámara. Hacia mí. Por un instante, bajo la gasa que cubre su cabeza sin rostro, veo la cara de Ana. No la cara sonriente de nuestras fotos. La cara del final. Hinchada por la medicación, con los ojos hundidos y una mueca de dolor perpetuo. Grito. Tiro el mando al suelo. Me levanto de un salto, con la respiración agitada. La imagen se ha ido. La enfermera vuelve a ser una criatura anónima. Pero lo he visto. Sé que lo he visto. Corro al baño y me mojo la cara. El hombre del espejo soy yo, pero mis ojos están salvajes, inyectados en sangre. Parezco un extraño. Decido que ya es suficiente. Vuelvo al salón para apagar la consola. Pulso el botón de apagado. No pasa nada. La luz verde sigue encendida. Lo pulso de nuevo, con más fuerza. Nada. La televisión sigue mostrando el pasillo del hospital. Desesperado, tiro del cable de alimentación directamente de la pared. La pantalla se vuelve negra. Pero la imagen del pasillo del hospital persiste por un segundo, como una quemadura en la retina. Y en ese instante de oscuridad, lo veo. Reflejada en la pantalla negra de la televisión, una figura está de pie detrás de mí. Alta, inmóvil. Una enfermera. Se inclina ligeramente, como si sintiera curiosidad. Me giro a la velocidad del rayo. No hay nadie. El apartamento está en silencio.
pero el aire es gélido. Y el olor a hospital, a desinfectante y a muerte. Ahora es tan fuerte que casi puedo saborearlo. No duermo esa noche. Me quedo en el sofá, con la luz encendida, mirando la televisión apagada, esperando ver algo en el reflejo. Cada sombra es una figura, cada crujido del edificio es un paso. A la mañana siguiente, la luz del sol parece una mentira. El apartamento sigue sintiéndose frío, ajeno. El olor persiste. Intento convencerme de que todo fue una pesadilla, producto de mi mente agotada. Pero sé que no lo fue. La tentación es demasiado fuerte. Después de horas de dar vueltas por el apartamento como un animal enjaulado, vuelvo a conectar la consola. Necesito respuestas. Necesito entender. El juego se inicia al instante, sin menús, sin pantallas de carga. Estoy exactamente donde lo dejé, en el pasillo del hospital. Como si nunca lo hubiera apagado. Avanzo por el hospital, pero algo ha cambiado. El lugar se siente más personal. En una de las habitaciones, sobre una mesilla, hay una foto. Es una foto nuestra. Ana y yo en la playa, sonriendo. El cristal está roto. Mi corazón se encoge. ¿Cómo es posible? En otra habitación, encuentro un libro abierto. Es el libro de poemas que le leía para que se durmiera. Está abierto en su poema favorito. Sigo explorando, y las cosas se vuelven más extrañas. Oigo susurros. La voz de Ana. Fragmentos de conversaciones que tuvimos. Te quiero, Daniel. No me dejes sola. Me duele. Las paredes del hospital empiezan a cambiar. Se transforman en las paredes de nuestra habitación. La cama del hospital es nuestra cama. Y en ella, hay una figura tumbada. Cubierta por una sábana. Me acerco, con un terror que me paraliza los miembros. En el juego, James se acerca. Con una mano temblorosa, levanto la sábana. Debajo no hay nada. Solo una almohada. Pero en la almohada hay una mancha oscura. Una mancha de sangre. Y entonces, lo recuerdo. El recuerdo no es suave. Es una puñalada. La última semana. Ana apenas podía hablar. El dolor era constante. Los médicos decían que no había nada más que hacer. Solo esperar. Una noche, ella me miró. Había una súplica en sus ojos que no era de amor. Era de desesperación. Me pidió que la ayudara. Que terminara con su sufrimiento. Yo me negué. Le dije que la quería, que no podía. Salí de la habitación, enfadado, asustado. Me fui al salón y bebí hasta que me quedé dormido en el sofá. A la mañana siguiente, la enfermera me dijo que había muerto durante la noche. En paz, dijo. Pero ahora, mirando esta almohada en el juego, sé que fue una mentira. Una mentira que me conté a mí mismo. Porque no me quedé en el sofá. Volví. Me quedé en el umbral de la puerta, viendo cómo su respiración se hacía más y más débil, viendo cómo luchaba. Y no hice nada. Esperé. Esperé a que terminara. Salgo del hospital en el juego. La ciudad ha cambiado. Ya no hay niebla. Hay oscuridad. Una sirena antiaérea comienza a sonar, un lamento lejano y profundo que parece venir de todas partes y de ninguna. Es la señal del cambio. Las paredes de los edificios se cubren de óxido y rejas, como si la ciudad entera fuera una jaula. El suelo es una rejilla metálica. Debajo, solo hay un vacío negro. Es el otro mundo. Y mi apartamento también ha cambiado. La transformación no es súbita, es una corrosión lenta.
Las paredes de mi salón sudan un líquido rojizo, y la pintura se desconcha revelando un metal oxidado y húmedo debajo. El suelo de madera cruje y se comba, y por las grietas veo la misma rejilla metálica que en la pantalla. El olor a óxido y sangre es abrumador. El mundo del juego se ha derramado en el mío. O quizás, mi mundo siempre fue así, y el juego solo me ha dado los ojos para verlo. Y entonces lo veo. De pie, al otro lado de la habitación, junto a la puerta de nuestro dormitorio. Una figura alta, imponente. Lleva un casco piramidal de metal que oculta su rostro. En una mano, arrastra una espada gigantesca, que araña el suelo metálico con un chirrido que me desgarra los nervios. Piramide Ad. El castigador. El verdugo personal de James. Pero no está ahí por James. Está ahí por mí. Se queda quieto, observándome. No puedo ver su cara, pero siento su mirada. Una mirada que conoce mi secreto. Que sabe que no me quedé en el sofá esa noche. Que volví a la habitación. Que vi la almohada en su cara. Que no hice nada. Que la dejé morir porque era más fácil que enfrentarme a su dolor, a mi propia cobardía. Yo la maté. No con mis manos, sino con mi inacción. Con mi egoísmo. La criatura levanta su gran espada. No me ataca. Señala. Señala la puerta del dormitorio. La puerta que no me he atrevido a cruzar. Entiendo. El juego no termina en la pantalla. Termina ahí dentro. Me levanto. Mis piernas pesan 1 tonelada. El mando del juego cae de mi mano y se pierde en el vacío bajo la rejilla. Ya no lo necesito. Camino hacia la puerta, pasando junto a la imponente figura de mi verdugo. No se mueve. Solo espera. Abro la puerta de nuestro dormitorio. Dentro no está nuestra cama. No están nuestros muebles. El otro mundo lo ha consumido todo. Solo hay una televisión vieja, como la del salón. Está encendida. En la pantalla, se ve un coche aparcado al borde de un lago. El agua está oscura y tranquila. Es el final del juego. El final en el agua, donde James, incapaz de vivir con su culpa, se suicida conduciendo hacia el lago. Me acerco a la televisión. La imagen es increíblemente nítida. Puedo ver las ondas en el agua. Puedo oler el aire fresco y húmedo del lago. La nota de Ana está sobre la televisión. La cojo. Las palabras han cambiado. Daniel, mi amor. Sabía que vendrías. Te estoy esperando. En nuestro lugar especial. Miro la pantalla. Ya no es una pantalla. Es una ventana. Una ventana a un muelle que se adentra en un lago oscuro y neblinoso. Al final del muelle, una silueta me espera. Es ella. Es Ana. El apartamento ha desaparecido. Estoy de pie en el muelle. El aire es frío. El sonido de las olas lamiendo la madera es lo único que se oye. Camino hacia ella. Hacia mi juicio. Hacia mi castigo. Hacia nuestro lugar especial. Sé que cuando llegue a ella, no encontraré el perdón. No encontraré la paz. Solo encontraré el agua fría y oscura. Y está bien. Es lo que merezco. Es donde tengo que estar. El frío de la piedra se filtró a través de mi ropa y me despertó. No con un sobresalto, sino con una lenta y dolorosa conciencia, como un ahogado que vuelve a la vida solo para sentir el agua helada en sus pulmones. No sabía dónde estaba. La oscuridad era casi total, una tinta espesa que olía a humedad, a polvo milenario y a algo más, algo dulzón y rancio como la carne olvidada. El aire era tan quieto que podía oír el siseo de mi propia sangre en mis oídos, un sonido solitario en un universo de silencio.
Sentía cada vértebra de mi espalda presionada contra el suelo irregular, y un dolor punzante en el hombro derecho con cada respiración. Mi cabeza palpitaba con un ritmo sordo y pesado. Al llevarme una mano a la sien, mis dedos volvieron pegajosos. Sangre. No recordaba cómo había llegado allí. No recordaba mi nombre. No recordaba nada antes del frío de la piedra. El pánico, una burbuja de aire helado, subió por mi garganta, pero lo tragué con un esfuerzo que me dolió. Gritar en una oscuridad como esta se sentía como una invitación a algo que prefería no conocer. Me puse en pie, usando la pared como apoyo. Mis piernas temblaban, débiles y ajenas. Avancé a tientas, con una mano extendida frente a mí y la otra, rozando la pared húmeda y porosa. Cada pocos pasos, mis dedos se topaban con el contorno de un cuadro, cubierto de polvo o el borde astillado de un mueble roto. Era un castillo. O una mansión. Un lugar vasto, muerto y abandonado. Mis pies tropezaron con algo pequeño y duro. Me agaché, mis dedos torpes explorando el suelo hasta que lo encontraron. Un peón de ajedrez, tallado en marfil. Lo sostuve en mi palma. Se sentía extrañamente familiar, un ancla en un mar de nada. Por un instante, creí sentir el fantasma de un movimiento, la estrategia de una partida jugada hace mucho tiempo, pero la sensación se desvaneció como humo. Un sonido. Me congelé, conteniendo la respiración. Era un goteo. Lento, metódico, en algún lugar delante de mí. Plic. 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 El sonido más simple del mundo, pero en este silencio absoluto, era un cañonazo. Me obligué a moverme hacia él, razonando que cualquier cosa era mejor que la nada. Mis dedos encontraron el borde de una mesa. Sobre ella, algo cilíndrico y metálico. Lo cogí. Era pesado, con una parte de cristal. Una linterna. Busqué a tientas un interruptor y, con un clic metálico, un débil cono de luz amarillenta cortó la oscuridad. Estaba en un gran salón. Muebles destrozados y cubiertos de sábanas blancas yacían esparcidos como lápidas. El polvo flotaba en el haz de luz como esporas fantasmales. Y en el centro del salón, el origen del goteo. Una mancha oscura en el techo de la que caía un líquido negruzco sobre un charco iridiscente en el suelo. No era agua. Era espesa, aceitosa. Mientras observaba la mancha, un trozo de papel cayó del bolsillo de mi chaqueta, planeando suavemente hasta aterrizar junto al charco. Lo recogí. La caligrafía era elegante, pero temblorosa, como escrita por alguien al borde del colapso. Desciende. Debes encontrarlo y matarlo. Por lo que más quieras, no confíes en el agua. ¿Matar a quién? ¿Y por qué el agua? La nota no tenía sentido, pero se sentía como la única verdad en este universo de olvido. Desciende. Miré a mi alrededor. Al fondo del salón, una enorme escalera de madera se hundía en una oscuridad aún más profunda. Era mi único camino. Cada escalón crujía bajo mi peso, protestando mi presencia. El aire se volvía más frío, más pesado. La linterna parpadeaba, y mi corazón saltaba con cada vacilación de la luz. El aceite debía estar bajo. La idea de quedarme a oscuras de nuevo era un terror físico, una garra que me apretaba el pecho. Antes de llegar a la biblioteca, pasé por un comedor. Una larga mesa de caoba estaba puesta para un banquete que nunca ocurrió. Los platos estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo, y sobre ellos, los restos de comida se habían petrificado, convirtiéndose en esculturas negras e irreconocibles.
En la cabecera, un retrato de un hombre severo con ojos penetrantes había sido rajado, las tiras de lienzo colgaban como piel arrancada. Un escalofrío me recorrió. ¿Quién sentiría tanto odio? Más adelante, encontré una sala de música. Un piano de cola se erguía en el centro, su madera hinchada por la humedad. Al pasar junto a él, una de las teclas, amarillenta y agrietada, se hundió por sí sola, emitiendo una única nota disonante que vibró en el silencio opresivo. Me detuve en seco, barriendo el haz de la linterna por la habitación. No había nadie. Solo sombras que danzaban y se retorcían en las esquinas, jugando con mi mente. Llegué a un largo pasillo. Puertas de roble se alineaban a ambos lados, la mayoría cerradas. Probé una. Cerrada con llave. Otra. También. La tercera se abrió con un gemido agónico. El haz de mi linterna reveló la biblioteca. Estanterías altísimas se combaban bajo el peso de libros encuadernados sin cuero, la mayoría podridos por la humedad. El olor a papel mojado y moho era sofocante. En el centro, un escritorio. Sobre el escritorio había un diario abierto. Las páginas estaban manchadas y arrugadas, pero la misma caligrafía temblorosa de mi nota era visible. Día 7. El ritual requiere más. Siempre requiere más. Alexander insiste en que es el único modo de mantener a la sombra a raya, pero el precio es un eco que no puedo acallar. Los gritos de los sujetos se han convertido en la banda sonora de mis noches. Duermo, y los oigo. Despierto, y el silencio es peor, porque sé que es un silencio lleno de sus fantasmas. Alexander. Era a él a quien debía matar. ¿Y qué era la sombra? Pasé la página, mis dedos temblorosos. Día 9. Dudo de Alexander. Habla de mantener a la sombra a raya, pero veo un brillo en sus ojos cuando el orbe reacciona. No creo que quiera contenerla. Creo que quiere dominarla. Nos dijo que la vite, la esencia vital que extraemos, era un escudo. Pero siento que es más bien un cebo. Estamos corrompiendo la misma piedra de este castillo, convirtiéndolo en un faro para algo que no debería existir en nuestro mundo. Pasé otra página, encontrando una entrada más reciente. Día 11. Anoche vi una de las criaturas. No son los prisioneros torturados, no directamente. Son algo más. Ecos de su dolor, dados forma por la influencia del orbe. Alexander los llama recolectores. Dijo que eran un efecto secundario desafortunado. Miente. Vi cómo observaba a la criatura arrastrarse por los pasillos. Había fascinación en su mirada. Estamos creando monstruos, y él es su orgulloso padre. Día 12. Hoy hemos usado el agua. Alexander la llama el conductor. Un catalizador para amplificar la energía del miedo y el dolor. Sumergimos al prisionero en la cisterna. No luchó mucho. Solo me miró. Sus ojos no había odio en ellos, solo una pregunta silenciosa. Uno que no pude responder. Cuando todo terminó, el agua se había oscurecido. Ahora susurra. Juro que oigo voces ascendiendo desde cualquier charco, desde cada gota de humedad en las paredes. No confíes en el agua. Un ruido metálico y agudo me hizo saltar. Provenía del pasillo. Apagué la linterna instintivamente, sumergiéndome en la oscuridad protectora. Mi corazón era un tambor desbocado contra mis costillas. Me metí en un armario ropero que olía a naftalina ya tiempo, y miré por la rendija de la puerta. Un sonido húmedo, arrastrado. Como el de un saco mojado siendo arrastrado por el suelo de piedra. Se acercaba. Lento. Implacable.
y con él, un olor nauseabundo, a agua estancada y descomposición. Un resplandor azulado y enfermizo iluminó el pasillo. La criatura pasó frente a mi escondite. Era una parodia de la forma humana. Su piel era pálida y traslúcida, revelando venas negras que pulsaban con una luz propia. Su mandíbula estaba dislocada, colgando abierta y revelando una garganta de la que emanaba ese estertor húmedo. No tenía ojos. En su lugar, solo cuencas vacías. Se movía con espasmos, arrastrando una pierna inerte, dejando un rastro de baba brillante. Se detuvo, girando su cabeza sin ojos en mi dirección, como si pudiera oler mi miedo. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Tras un momento que pareció una vida entera, continuó su camino. Esperé, temblando violentamente en la oscuridad del armario, hasta que el silencio volvió a ser absoluto. Salí, siguiendo en la dirección opuesta, descendiendo más y más por las entrañas del castillo. Pasé por laboratorios llenos de extraños aparatos de alquimia y mesas de disección manchadas. En una de ellas, un animal a medio diseccionar, retorcido en una forma que desafiaba la biología. Los pasillos se volvieron más estrechos, más parecidos a catacumbas. Las paredes de piedra daban paso a tierra húmeda y raíces retorcidas que parecían venas pulsantes. El aire era espeso, difícil de respirar. Y entonces, lo vi. El camino estaba bloqueado. Un tramo del corredor se había derrumbado, creando una piscina de agua negra y estancada que se extendía de pared a pared. Tenía que cruzar. No había otro camino. La advertencia de la nota gritaba en mi mente. Con la linterna en alto, metí un pie en el agua. Estaba helada. Un frío antnatural que no solo enfriaba la piel, sino que parecía calar hasta el hueso, hasta el alma. El agua me llegaba a la cintura. Avancé lentamente, cada paso era una agonía de anticipación. El haz de luz se reflejaba en la superficie, creando patrones danzantes. Y en esos patrones, vi rostros. Rostros pálidos, con la boca abierta en un grito silencioso, que se formaban y se deshacían en las ondas. Susurraban, un murmullo que ahora formaba palabras fragmentadas. ¿Por qué? Ayúdame, frío. A mitad de camino, algo me agarró la pierna. No era un roce. Eran dedos, firmes y helados, que se cerraban sobre mi tobillo. Grité, un sonido ahogado y patético. Me agité, perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas. El agua negra me envolvió. La oscuridad era total, el frío paralizante. El pánico me hizo tragar un buche de ese líquido vil, que sabía a tierra y a pena. Y entonces, lo sentí. Manos. Manos frías y delgadas que me agarraban de los tobillos, de las muñecas, del cuello. Me estaban arrastrando hacia abajo. Luché, pataleé, pero eran increíblemente fuertes. Mientras me hundía, una imagen explotó en mi mente. Un destello de memoria, más nítido esta vez. Estoy de pie, junto a la misma cisterna del diario. El agua es clara. Un hombre se debate en ella, sus ojos fijos en los míos, llenos de esa pregunta silenciosa. No hago nada. Solo observo mientras sus movimientos se vuelven más lentos, mientras las burbujas dejan de subir a la superficie. Alexander está a mi lado, con una mano en mi hombro. Bien hecho, dice su voz, resonando no en mis oídos, sino en mi cráneo. El miedo es la clave. La visión cambia. Ahora estoy en la biblioteca, frente a un espejo. Mi rostro es el de un extraño, demacrado por el miedo y la culpa. Sostengo un frasco con un líquido oscuro. Daniel, me digo a mí mismo, a mi reflejo. Olvídalo todo.
Debes olvidar para poder actuar. Y bebo. La visión se desvaneció. Daniel. Mi nombre. Con una oleada de adrenalina nacida del puro terror de ese recuerdo, me retorcí y me liberé. Salí a la superficie, tosiendo y escupiendo el agua inmunda. Gateé fuera de la piscina, temblando incontrolablemente en la orilla opuesta. No era un recuerdo. Era mi recuerdo. Yo era el que estaba junto a Alexander. Yo era el monstruo. Yo era Daniel. La revelación no me trajo claridad, sino una locura más profunda. Seguí adelante, pero ahora no huía de un monstruo desconocido. Huía de mí mismo. Cada sombra parecía juzgarme, cada crujido del castillo era una acusación. Empecé a oír susurros, ahora claros como el cristal. Eran las voces de los que había matado. No gritaban. Solo repetían mi nombre. Daniel. Veía sus figuras en el rabillo del ojo, espectros translúcidos que me observaban desde los rincones oscuros, con sus ojos vacíos llenos de preguntas. Una vez, al girar una esquina, me topé con una mujer espectral que señaló mi pecho con un dedo tembloroso antes de desvanecerse. Mi linterna murió con un último parpadeo. La oscuridad total volvió, pero ahora no estaba vacía. Estaba llena de ellos. Sentía sus presencias a mi alrededor, sus alientos fríos en mi nuca. Corría ciegas, tropezando, cayendo, levantándome. Mis manos estaban despellejadas, mis rodillas sangrando, pero no sentía el dolor. Solo el miedo y la culpa, un combustible inagotable. Finalmente, vi una luz rojiza que parpadeaba al final de un túnel. Corrí hacia ella como un insecto hacia una llama. Emergí en una caverna inmensa. En el centro, un complejo mecanismo de engranajes, tubos de latón y cristales pulsantes, rodeaba un orbe de un material que parecía obsidiana líquida. La luz rojiza emanaba del orbe, latiendo como un corazón enfermo. Y junto a él, había un hombre. Un anciano de espaldas encorvadas, vestido con una túnica raída. Se giró lentamente. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos pálidos y lechosos. Alexander. Mi propia voz sonó extraña, un graznido ronco. Él sonrió, una sonrisa triste y cansada. ¿Lo recuerdas ahora, Daniel? ¿Recuerdas lo que hiciste para olvidar? ¿Qué es este lugar? Pregunté, mi voz temblando. El corazón de nuestra obra, dijo, señalando el orbe. Lo encontramos juntos, ¿recuerdas? Nos prometió conocimiento, poder para trascender. Pero tenía un guardián. La sombra. No un monstruo, Daniel. Una respuesta inmune de la realidad misma, castigando a quienes perturban el equilibrio. Señaló a una jaula en un rincón de la caverna. Dentro, una figura se acurrucaba en la oscuridad. Los rituales, los sacrificios eran para mantenerla a raya. Para alimentarla con el miedo y la vida de otros y que nos dejara en paz. Pero te rompiste. La culpa era demasiada para ti. Así que ideaste un último plan. Una amnesia autoinducida. Una nota para guiar a tu nuevo yo, a un hombre inocente, para que hiciera lo que tú ya no podías. El sacrificio final que nos liberaría para siempre. Miré mis manos. Las manos que habían ahogado a un hombre. Las manos que habían escrito esa nota. Matarme a mí. Susurré. No, dijo Alexander, y su voz se endureció. Matarme a mí. Creíste que si tu yo inocente me mataba, la sombra se aplacaría, pensando que la justicia se había cumplido. Un último engaño. Un último acto de cobardía para salvar tu propia piel. Un estruendo sacudió la caverna.
Un rugido que no era un sonido, sino una vibración que sacudía la realidad misma. La sombra venía. El rastro rojizo y orgánico que había visto antes comenzó a supurar de las paredes de la cueva, convergiendo hacia el centro. «Hazlo», gritó Alexander, señalando un cuchillo ritual en un altar cercano. «Mátame, Daniel. Es la única forma de que sobrevivas. Redímete». Miré el cuchillo, luego a Alexander, y finalmente a la jaula. La figura se movió, y por un instante, vi su rostro. Era el mismo hombre del agua. El mismo de mi recuerdo. Sus ojos me encontraron en la penumbra, y en ellos no vi ni miedo ni odio. Solo una infinita y desoladora resignación. Y lo entendí todo. No había un prisionero final. Solo fantasmas. Solo ecos. La sombra se materializó frente a nosotros. No era una criatura. Era una ausencia. Un agujero en el mundo, un torbellino de carne desgarrada, geometría imposible y un color que dolía mirar. Su rugido era el sonido de 1000 vidas terminando a la vez. Alexander gritó y se encogió, pero yo me quedé quieto. Dejé caer la nota al suelo. Dejé caer el peón de ajedrez de mi bolsillo. Ya no huía. No había a dónde huir. El monstruo no estaba en el agua, ni en los pasillos, ni siquiera en esa abominación que se cernía sobre nosotros. El monstruo era yo. Siempre lo había sido. Cerré los ojos y esperé el final. No sentí dolor. Solo un frío inmenso, el mismo frío de la piedra donde desperté, que me envolvía y me deshacía. Y en ese último instante, antes de que mi conciencia se disolviera en la nada, recordé mi nombre, Daniel. Y luego, susurré el nombre del hombre en el agua, el primero de tantos. Y después, uno por uno, susurré los nombres de todos los demás.